Bueno, continuando con el vídeo anterior, os voy a explicar. Ya dije un resumen más o menos de las bondades y las virtudes de Jesucristo, las verdades que decía, que llamó la atención a sus coetáneos, que hizo que tuviesen los apóstoles que le siguieron y mucha gente que le seguía porque veía que decía una cosa y luego se cumplía y se ponía las pilas y hacía las cosas. Entonces hay que decir que ahora estamos en una época que es un fin, digamos que es un fin de ciclo. La gente ha perdido la esperanza, la fe y todo. Están todos muy perdidos y aparte es que no creen ya en nada, no creen ni en sí mismos, que eso es muy peligroso porque cuando ya no tienen ninguna ilusión de nada, pues ya, ¿para qué están? Entonces tenemos que decir que las escrituras, Jesucristo era de la tribu de David, se formó a los pies de Gamaliel y estudió el Torah y el Talmud. Entonces a partir de ahí luego él fue explicando a sus discípulos y les fue diciendo todo lo que él sabía, intentó transmitírselo para que pudieran hacer esos movimientos energéticos, todo lo que él le habían enseñado, e intentó que los otros lo pudieran entender. Lo que pasa que no lo entendieron y porque él hablaba con parábolas y luego escribieron ellos unos evangelios cada uno según lo que vio, lo que escuchó y lo que entendió. De todas maneras, hay que decir que las escrituras se han ido tergiversando con el paso de los tiempos, que ya no es lo mismo. Unas Biblias han cortado, se han pegado, han quitado esto, han obviado la unidad de Dios, porque Dios era un ser perfecto, Dios era unigénito y era el creador de todo, y no era la Trinidad como dicen aquí, Dios Padre, Hijo y Espíritu y todo eso, no, Dios era unigénito porque él tenía todo dentro, pero era un ser uno, estaba unido. Entonces han ido cambiando las cosas y claro, pues al final la gente ya va perdida porque ya no saben a quién creer, porque tienen la Biblia de no sé quién, la Biblia de no sé menos y la Biblia de patatín. Y lo que tiene que centrarse es en las palabras de Dios. Y si se tienen que ir a los orígenes, pues tienen que ir al origen, a las escrituras, ver si realmente están bien, lo que han cambiado y volver a ponerlo en su sitio. Hay que decir que Jesús hablaba en forma de parábolas porque él quería transmitir las cosas y como era muy complicado todo y era muy, digamos, técnico, si lo decía de una manera para en el siglo primero o en el siglo segundo la gente no tenía una preparación que le pudiesen entender, pues entonces decía frases cortas y luego hacía la cosa y ellos se quedaron, mucha gente se quedó con los milagros que hacía y no se quedaban con lo que realmente era importante, que era lo que les intentaba transmitir. Entonces, él escogió a sus discípulos de personas de la calle, los que le querían seguir, y dijeron, dejar todo, si estáis pescando, estaban pescando, por ejemplo, unos eran pescadores, y le dijeron, dejar de pescar y ser pescadores de hombres, es decir, transmitir mi noticia al resto para que ellos entiendan lo que yo os estoy diciendo y poderlo transmitir ellos a otros. Y los dejó a los discípulos por distintas partes del mundo para que fueran transmitiendo su buena nueva. ¿Qué pasa? Pues que como no les entendía lo que les querían decir, y en aquella época estaba la iglesia de Roma con sus falsos ídolos y con todo lo que hicieron, pues entonces muchos acabaron en cárceles, acabaron muy mal e incluso acabaron en la hoguera. Entonces digamos que era un ser muy evolucionado porque era espiritual y claro, aquella época, si ahora es todavía es una evolución muy grande, en aquella época sería tremenda porque era en el siglo primero, en el siglo segundo, que era gente con muy poca preparación, normalmente eran agricultores y gente que tenía muy poca preparación y que ver una persona tan avanzada que decía esas frases, pues estarían todos un poco así alucinando. Y lo que no sabían también es que Jesús tenía a los ángeles, a los arcángeles, a las potestades, a las trinidades y a todos. Entonces cuando quería hacer algo hacía así, pim, y se materializaba. Es decir, él meditaba y materializaba. Es decir, porque tenía una conexión directa y aparte porque lo sabía hacer y le habían enseñado. ¿Vale? Entonces hay que decir que, bueno, hay gente que son soldados de Cristo, que siguen en Cristo, que creen en Cristo y que se han dado cuenta que los falsos ídolos tienen que estar ahí porque estamos en un mundo que tiene que haber ídolos, que tiene que haber cantantes, que tiene que haber esto, que sí que es interesante que estén. Pero el único que no pasa con el tiempo y con los años es Cristo, siempre se habla de él y algo haría bien para que todo el mundo se acuerde de él y que todo el mundo esté hablando de sus cosas. Entonces hay que decir que no hay que agradar a los, por eso dice Dios que no hay que agradar a los hombres sino a Dios, porque el único que permanece es Él y el resto son modas, que igual un día sale uno que canta y tal, otro que dice no sé qué, otro que es un gurú que pinta no sé cuántos, otro que hace no sé menos y al final el único que permanece y todo siempre ha permanecido y siempre permanecerá será Emmanuel, será Jesucristo,
Yeshua, el único, porque lo demás son modas pasajeras. Entonces, lo más importante es que hay que ser humildes, pero hay que entender la humildad bien entendida, porque se explica mal. Se ha entendido que la humildad es pobreza, y eso no es así. La humildad es hacer las cosas desde el corazón. Es decir, tú haces una cosa con toda la ilusión, intentas hacerla lo mejor posible, con disciplina, con preparación, con insistencia, sin demostrar nada a nadie y en tu casa, desde tu rincón favorito, sin que solamente lo vea Dios y no hace falta enseñárselo a nadie. Eso es la humildad. Y aquí se ha interpretado de una manera diferente. La visión católica es una visión que no es normal porque la humildad no es pobreza. Porque Jesucristo era humilde, pero en ese sentido. No era la humildad de decir soy pobre, entonces soy más bueno. No, eso es buenismo y eso no es lo que decía Jesucristo. Y todo eso se tiene que saber. Porque está mal explicado y claro, pues la gente entiende las cosas mal.